Los distintos proyectos de recrecimiento del embalse de Yesa han venido tradicionalmente vinculados a los proyectos de grandes trasvases del Ebro. Eh, Yesa ha sido siempre, el recrecimiento de Yesa ha sido siempre la pieza maestra de esa regulación masiva que se requería para que el Ebro pudiera ser trasvasado desde un lugar o desde otro de la cuenca en periodos de estiaje, que era cuando el agua se requería. Sin embargo, la justificación que se ha dado dentro del territorio ha sido siempre el incremento de hectáreas, el aumento de superficie en el regadío del sistema de Bardenas. Actualmente el vigente proyecto de recrecimiento de Yesa pretendidamente tiene este objetivo, el atender el esperado crecimiento de la superficie regada en Bardenas. Sin embargo, siempre hemos dicho desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, desde Coagret, siempre hemos reseñado que el verdadero problema para poder incluso recrecer el sistema de riego de Bardenas no está tanto en la cantidad de agua que se pueda regular en cabecera, en este caso en Yesa, sino que tiene el cuello de botella en el propio canal principal del sistema. El canal de Bardenas digamos, se llena, se colmata, no admite ni un metro cúbico más de agua en los meses de riego en julio y agosto. Luego, por tanto, si tuviéramos más hectáreas que regar, el canal no podría transportar ese riego. Eso nos ha llevado siempre, desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, a plantear que la clave, incluso desde el punto de vista de los regantes, la prioridad debería estar justamente en resolver este cuello de botella. La forma de resolverlo, desde nuestro punto de vista, se sitúa en cambiar la estrategia. Cambiar la estrategia tradicional de recrecer y recrecer la regulación en cabecera, en Yesa en este caso, para promover un desarrollo de lo que se llama la regulación en tránsito, es decir, balsas pequeñas, medianas o incluso embalses grandes que se colocan en el propio sistema de riego, de manera que el agua se almacene allí, llevando caudales sobrantes o caudales de los momentos en que el río es abundante y en momentos en que los propios canales están baldíos, de forma que cuando va a inaugurarse la temporada de riegos, gran parte del agua regulada ya la tenemos en el sistema y no necesitamos usar en mayor proporción ese canal que, repito, está desbordado ya en su capacidad en tiempos de necesidad, en tiempos de verano. Esa estrategia de recrecer la regulación en tránsito, por otro lado, permite eh, transitar propiamente hacia la modernización del sistema. No hay modernización que no tenga regulación en tránsito, porque la regulación en tránsito es lo que nos permite o permite a los regantes pasar del tradicional riego por inundación y a turno, de manera que si te toca a las 3 de la mañana, pues allá que tienes que estar, a lo que se llaman modelos o sistemas de riego a la demanda. Es decir, cuando usted quiere, tiene agua cerca y puede regar. De manera que se puede automatizar el riego con muy pequeños costes, mejorando mucho la flexibilidad de la regulación, la eficiencia del sistema en su conjunto y sobre todo la comodidad del trabajo del regante. Desde la Fundación, en esa línea alternativa de desarrollar la regulación en tránsito, hemos venido proponiendo y estudiando posibilidades de esa regulación en tránsito. Son múltiples, son muchísimas y permiten no solo modernizar y mejorar la eficiencia y la flexibilidad del sistema, sino que también nos pueden permitir eventualmente aumentar la capacidad, la cantidad de agua regulada en el sistema sin necesidad de recrecer la regulación en cabecera. Esa es la clave, esa línea estratégica ha sido siempre la clave que ha inspirado los estudios alternativos al recrecimiento de Yesa que hemos venido proponiendo y publicando. Antes de entrar en la materia central, habría que decir que el problema del recrecimiento de Yesa vinculado al crecimiento de Bardenas en Bardenas 3, Bardenas 2, no solo tiene un problema de cantidad de agua regulada,
y de transporte de ese agua regulada hasta las zonas de uso, sino que tiene un problema muy grave si consideramos afrontar con seriedad el cambio climático en curso. De manera que el cambio climático que ya está echándosenos encima o que ya se nos ha echado encima va a suponer sequías más largas, procesos también de fuertes tormentas más potentes, es decir, la variabilidad climática va a aumentar y va a disminuir drásticamente la escorrentía, es decir, la cantidad de agua que va a circular por los ríos. De manera que las estimaciones marcan que en la cuenca del Ebro puede disminuir la cantidad de agua circulante por nuestros ríos hasta en un 16%. Razón, pues simplemente el aumento de la temperatura va a llevar a una mayor evapotranspiración, un mayor consumo de las plantas, tanto las que regamos como también las plantas de secano, los cultivos de secano o las masas silvestres de vegetación. Por otro lado, los propios regadíos van a demandar más agua con ese aumento de la evapotranspiración y de la temperatura. Se estima que un 6% más. De manera que en una perspectiva de este tipo, seguir pensando en un crecimiento desmesurado del regadío es un suicidio para el regadío que ya tenemos. Es un suicidio para los regantes que ya son regantes. En definitiva, en este contexto, lo más razonable sería mirar de frente al problema de lo que es este proceso de cambio climático, mirar realmente el problema de la falta de rentabilidad que se demuestra tienen los nuevos regadíos, luego citaré un poco cuantitativamente a lo que me refiero, mirar de frente al problema y entender de una vez por todas que si queremos proteger y salvar el regadío, el enorme patrimonio de regadío que ya tenemos en España, sería clave tener la valentía política de abordar una reconversión del sector del regadío. Igual que hemos reconvertido la siderurgia, la construcción naval o la pesca, tenemos que reconvertir el regadío. Tenemos que disminuir la superficie regada para aumentar la garantía de riego incluso en tiempos de sequía y proteger en ese proceso a la explotación familiar agraria. En Bardenas, como en el resto de la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro reconoce incluso en la planificación hidrológica que del orden del 50% de la superficie regada actualmente o regable tiene serios problemas de salinidad y drenaje. Es decir, se trata de terrenos que por sus características tienen una muy baja fertilidad, una muy baja productividad, de manera que cuando los regamos producimos más problemas que beneficios. Son regadíos propiamente no rentables que muchas veces se riegan a pesar de todo, por ejemplo, para producir arroz, que es resistente a la salinidad, pues con unas cantidades de agua ingentes del orden de 15.000 metros cúbicos por hectárea y año, casi es una salvajada, y exportando en los retornos de esos regadíos del orden de 12 toneladas de sal por hectárea y año. Es decir, retornos contaminantes que degradan la calidad del agua que luego deberíamos poder usar para otras cosas en la propia cuenca. Todo esto lleva a la necesidad, digamos, de analizar hasta qué punto, por ejemplo, es rentable seguir creciendo el regadío. Estamos en plena crisis económica y se están produciendo, en nombre una malentendida austeridad, recortes absolutamente salvajes en educación, en sanidad, en necesidades sociales básicas de la población. Sin embargo, nadie aboga por introducir la atención de la racionalidad económica y el rigor económico sobre estos proyectos de nuevos regadíos. En realidad, los nuevos regadíos, lejos de suponer desde hace tiempo una mejora en la economía nacional, producen más costes que los beneficios que luego podemos obtener del regadío. Como decía, la rentabilidad del nuevo regadío hace tiempo que está cuestionada y se ha demostrado por activa y por pasiva que eso que hace 50 años era rentable, vamos a decir así, en términos no solo sociales, sino también por hectárea transformada, era rentable económicamente, hoy no lo es. Hoy los costes que exige las grandes presas a realizar, como en este caso el recrecimiento de Illesa, y las transformaciones mismas del regadío, suponen más coste que beneficio posteriormente.
En concreto, los estudios que yo en particular he venido defendiendo, he venido publicando, sin réplica, al menos sin réplica pública, por parte de la Administración, me llevan a concluir que en la zona de Bardenas cada nueva hectárea de regadío que transformamos nos supone al país perder del orden de 27.000 euros. Es decir, nos cuesta 27.000 euros más transformar una hectárea de regadío que luego lo que le sacamos, o dicho en otra palabra, entre el coste de transformar una hectárea y lo que nos darían por venderla en el mercado de alguna manera te va a dar aproximadamente una cantidad de dinero proporcional a la rentabilidad que se le va a poder sacar a esa hectárea. Pues bien, la diferencia entre el coste de la transformación y el precio que podríamos obtener por esa hectárea en el mercado es de 27.000 euros por hectárea, y nos cuesta 27.000 euros más que lo que luego le sacamos. Luego, por tanto, retirar de las expectativas de regadío hectáreas, particularmente cuando estas son de baja productividad, es un buen negocio para el país. Sería un ejercicio de racionalidad y de rigor económico. Igualmente sería muy razonable retirar hectáreas que ya están transformadas y que sin embargo tienen una muy baja productividad por problemas de salinidad, por problemas de drenaje. Mi estimación es que cada metro cúbico que retiráramos del regadío mal empleado, del regadío de baja productividad, nos supondría ganar del orden de 15 céntimos de euro por metro cúbico. Es decir, ese metro cúbico, en lugar de emplearlo en ese regadío de baja rentabilidad, se podría emplear en otras cosas rentando una diferencia de hasta 15 céntimos de euro por metro cúbico. Retirar, por ejemplo, en ese sentido, 5.000 hectáreas de regadíos de baja rentabilidad, indemnizando adecuadamente, de forma voluntaria por los regantes, indemnizándolos adecuadamente, nos permitiría, por tanto, según mis estimaciones, ganar del orden de 7 millones de euros. Repito, por 5.000 hectáreas de retirada. Es decir, retirar regadío de baja rentabilidad es muy rentable. Supone dinero para el país. Yo creo que con estos elementos que he definido se perfilan lo que podrían ser las líneas alternativas que venimos proponiendo desde la Fundación Nueva Cultura del Agua a las propuestas, al encabezonamiento de la Administración por recrecer Yesa teóricamente en estos momentos exclusivamente para aumentar la superficie regada en Bardenas. Las claves, por tanto, las podríamos situar en las siguientes cuestiones. Primero, ubicar el diagnóstico, la necesidad principal de cualquier eventual idea de crecimiento del regadío en el problema del cuello de botella, en el problema de la capacidad del canal. Y, por tanto, situar la prioridad en la regulación en tránsito. Aumentar la regulación en tránsito no solo para modernizar el sistema, cuestión que es imprescindible, sino incluso para cualquier eventual voluntad de incrementar la superficie regada. En ese sentido, desde la Fundación hemos venido incluso proponiendo en el pasado, en el 2004, hasta dónde podría llegar esa capacidad de regulación en tránsito a la hora de sustituir el pretendido aumento de regulación en cabecera, como sustituirlo por regulación en tránsito. Hemos hecho la hipótesis, hicimos en el 2004 la hipótesis de que el sistema creciera a 100.000 hectáreas. Eso no es razonable tal y como he dicho en perspectivas de cambio climático. Pero en aquel momento, en aras de facilitar referencias de debate ante la Comisión del Agua de Aragón, hicimos esta propuesta, nos planteamos, estudiamos el territorio para ver si sería posible, aumentando la regulación en tránsito, llegar incluso a regar 100.000 hectáreas en el sistema de Bardenas y llegar a dar el abastecimiento de agua de Zaragoza que se venía reclamando. El resultado, tras estudios largos y muy cuidadosos, utilizando paquetes informáticos de simulación, de flujos, de grandes redes en lámina libre, que es lo que se hace en estos casos, nos llevó a que en efecto
de 8 opciones que estuvimos mirando de regulación en tránsito, bastaría dos grandes presas, dos grandes embalses en el propio sistema de Bardenas, Orés y Marracos, para incluso de esa forma poder atender una visión maximalista que, repito, no es razonable. No pretendemos siquiera que eso sea lo bueno, ya lo estoy insistiendo, pero aún en el caso de que se quisiera y se considerara bueno un recrecimiento de la superficie regada hasta 100.000 hectáreas y el atender los requerimientos de Zaragoza, sería suficiente con las regulaciones en tránsito ya aceptadas por la Confederación y desarrolladas con Malvecino, Carcastillo, Laverné, añadiendo dos piezas más que pueden tener distinta cota, que pueden ser embalses de envergadura en Orés y Marraco. Obviamente, con eso nosotros previamente lo que hicimos es redimensionar lo que verdaderamente son las necesidades de un regadío moderno. Frente a las 9.200 metros cúbicos por hectárea y año que se pretextan para Bardenas, eso no es razonable. Desborda incluso lo programado oficialmente por el Gobierno de Madrid en el Plan Nacional de Regadíos. 7.500 metros cúbicos por hectárea y año sería más que sobrado. Por otro lado, se han redimensionado las necesidades realmente de Zaragoza. Ya entonces dijimos, no es verdad que Zaragoza vaya a ir a 111, 120 hectómetros cúbicos de consumo en el futuro. Nosotros llegamos a hacer una estimación mucho más moderada, de que no pasaría de los 80. Hoy podemos decir, teníamos toda la razón, y ha ido disminuyendo. Según hemos ido aumentando la eficiencia de las redes en la ciudad, ha ido disminuyendo la demanda. Hoy estamos en torno a 60 hectómetros cúbicos, de manera que casi la mitad de lo que se pretextaba se necesitaría desde Yesa. Pues bien, redimensionando estas demandas, esta regulación en tránsito podría perfectamente atender con la misma garantía que pretendidamente daría Yesa recrecido esa visión maximalista del regadío. En realidad, como ya he dicho, no es lo deseable ni lo razonable ir a esa visión maximalista de recrecimiento del regadío. La alternativa que nosotros proponíamos en última instancia y que luego hemos revisado en estos momentos, primero sería en asumir una visión moderna, razonable, económicamente razonable del regadío en la zona y atreverse a hacer una reconversión del regadío, disminuir la superficie regada retirando con compensaciones adecuadas unos miles de hectáreas. Antes he dicho 5.000, podrían ser 5, 10.000 incluso, sería muy razonable hacerlo, sería muy rentable para la economía nacional con las compensaciones correspondientes. Reducir la expectativa de crecimiento, de manera que a lo sumo se cierre esa expectativa en algún nuevo regadío en zonas de buena calidad agronómica. De manera que el global de lo retirado y de lo añadido, si se hiciera algún añadido de nueva transformación, fuera un volumen menor y por tanto más sostenible en perspectivas de cambio climático. En estos momentos incluso lo que estamos alumbrando y viendo es que la denuncia que veníamos haciendo de peligro, de inseguridad por riesgos geotécnicos, incluso de la actual presa de Yesa, y con más razón aún, según argumenta el profesor Casas, si se recreciera, nos debe llevar a plantear ser más exigentes, a pasar a transitar de esa ambición en el crecimiento del regadío a dedicar nuestros esfuerzos y nuestras prioridades a incrementar la seguridad de las familias y de las personas amenazadas por estos riesgos geotécnicos y introducir elementos de racionalidad económica y de buena administración, de eficiencia y, ¿por qué no?, y de protección de la explotación familiar agraria y del desarrollo rural en términos reales y no en términos demagógicos. Por tanto, yo diría en síntesis que la alternativa que nosotros ahora estaríamos proponiendo como más razonable económica, social y ambientalmente, estaría en reducir superficie de regadío retirando las hectáreas de baja productividad con compensación adecuada,
redimensionar a la baja drásticamente la expectativa de nuevos regadíos, modernizar el sistema en su conjunto, extendiendo a todo el sistema modelos, sistemas de regulación en tránsito que permitan modernizar del riego por inundación a riego a la demanda, reducir, no solo no recrecer, reducir la cota en la que se explota yesa para llegar a garantizar la seguridad de la presa y de las personas que viven aguas abajo. Yo diría incluso una idea suplementaria, y es instalar una central hidroeléctrica reversible en yesa, que no la tiene, lo cual sí daría un incentivo económico de productividad, una mayor eficiencia económica del uso de la presa, sin detrimento de los usos de riego. Y digo reversible porque eso nos permitiría integrar con bombeo turbinado hacia abajo y bombeo durante la noche, eventualmente cuando haya viento, nos permitiría integrar yesa en todo el enorme parque eólico que tenemos en la cuenca del Ebro. Permitiría de esa manera usar también la energía eólica nocturna que generalmente se pierde. Hecho eso, la clave siguiente sería dimensionar hasta qué punto tendríamos que desarrollar modularmente más regulación en tránsito de cara a que esa disminución de volumen de la capacidad de yesa, en el uso de yesa, se pudiera compensar con regulación en tránsito. Ya he dicho que las posibilidades en el territorio del regadío son enormes y permitirían incluso apuntar, si fuera necesario, a sustituir al yesa recrecido. Con mayor razón permitirían suplir una disminución de la capacidad actual de yesa y, por tanto, eso es perfectamente viable y, obviamente, económicamente mucho más rentable y razonable que los proyectos que están actualmente en curso. Y por último, la reflexión respecto al abastecimiento de Zaragoza se debería basar en que Zaragoza se conformara, y además no tiene ningún problema en hacerlo, en que su abastecimiento desde el sistema de Bardenas se hiciera sobre la base exclusivamente de la capacidad reguladora de la Loteta, no de yesa. De manera que el lago que recibiera Zaragoza fuera exclusivamente regulada en la Loteta y exclusivamente con caudales de invierno, cuando hay caudales reservados suficientemente para el regadío, es decir, que no entre en competencia con el regadío, y cuando los canales de Bardenas están baldíos para poder llevar ese agua y almacenarla en la Loteta. De esta manera, el abastecimiento de Zaragoza no solo no requeriría para nada de la regulación de yesa, sino que tampoco competiría con los usos de riego. Con estas condiciones no solo se puede comprobar y demostrar que no es necesario ni recomendable ni razonable el recrecimiento de yesa, sino que lo preciso, lo pertinente, que es decrecer el nivel de llenado de la presa con la que estamos explotando actualmente yesa, sería factible, no implicaría impacto negativo sobre el regadío de Bardenas ni sobre el abastecimiento de Zaragoza y permitiría resolver el problema prioritario que hoy se plantea sobre la mesa, que es el problema de la seguridad para los miles de familias que en estos momentos están amenazados por lo que sería un accidente anunciado o previsto como posible en la zona por quiebra de la propia presa de yesa, mayor razón si aún hubiera un recrecimiento. Nada más, y pedir disculpas por no haber podido estar, como era mi voluntad, en este acto, tal y como además me habían avisado con mucho tiempo, de manera que la culpa no es de los organizadores, que lo hicieron con rigor, con mucho tiempo. Un cambio en la agenda que tengo que cubrir ahora en América Latina, entre Nicaragua y Bolivia, entró en última instancia en competencia y en contradicción con la posibilidad de trasladarme allí con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias y quedo en deuda.